Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César y este canal se llama Liminal. Hoy me siento feliz. Bueno, estoy tranquilo y creo que estoy contento. Menciono esto porque generalmente en los podcasts anteriores el inicio resultaba algo triste. Eran podcasts algo triste. Incluso hay un podcast que se llama Vivir con ansiedad, donde cuento mi experiencia de cómo estoy viviendo la ansiedad de ese momento. Es un video de mi experiencia en, en plena ansiedad. Y ahora es todo lo contrario. Me siento muy tranquilo, siento paz y creo que eso es lo más importante. Incluso más que buscar la felicidad, creo que más importante es sentirnos tranquilos. Entonces quería comenzar este podcast diciendo que al menos el día de hoy estoy contento, estoy tranquilo. Pero no quiero abarcar demasiado en el motivo del por qué me siento contento, porque no quiero crearles expectativas. Yo mismo no quiero crearme expectativas porque no sé cómo vayan a resultar las cosas, no sé qué pueda pasar en el futuro, yo no sé absolutamente nada y no quiero hacerme ideas, no quiero sobrepensar mucho las cosas. Ustedes ya saben que tengo ansiedad. Y justo de eso quería hablarles hoy, de el hecho de tener expectativas al momento de salir con alguien o tener una relación y el hecho de tener estándares. Creo que visto de manera muy general incluso se podría entender que es prácticamente lo mismo. Cuando son cuestiones creo incluso opuestas, son cosas muy distintas. Y quería hablarles de eso. ¿Ustedes han visto la película de Spider-Man, la última, la de No Way Home? El personaje de Zendaya, MJ, tiene una frase que a mí en ese momento me voló la cabeza, aunque parezca muy sencilla, y lo aplico hasta el día de hoy, y creo que me ha resultado bastante bien. Ahí se los digo. Si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Creo que esa palabra de decepcionarte lo podríamos entender como tener expectativas. Creo que al momento de tener expectativas, al salir con una persona, y no necesariamente lo puedes utilizar cuando quieras formar una relación con alguien, sino puede ser cualquier relación de cualquier tipo y para cualquier cosa de nuestras vidas, creo que podrías aplicarlo del mismo modo. Entonces, el crearnos expectativas al momento de salir con alguien no me parece de lo más adecuado. Hay otra frase de Andrés Bernaza, que creo que ya les mencioné antes en algunos podcasts también, que es un personaje de internet, por decirlo de algún modo, ya que es, creo que es psicólogo, aunque no puedo afirmar esto porque no vi su colegiatura, por ejemplo. No vi su título, pero creo que es psicólogo y me parece muy correctas las ideas que él también tiene. Y él dice esto: no tengas expectativas altas, pero sí ten estándares altos. Entonces, vamos a tratar de entender bien qué significa todo esto. Cuando nosotros vamos con expectativas muy altas, como ya les dije, tengan en cuenta que esto no solamente lo pueden aplicar en una relación, sino para cualquier cosa de la vida. A mí últimamente esto me ha estado funcionando bastante bien. Creo que he ido asimilando bastante bien. Pero cuando vamos con expectativas muy altas acerca de cómo tiene que resultar, por ejemplo, una primera cita, creo que cometemos un gran error. Cometemos un gran error porque nosotros en realidad todavía no estamos conociendo a esa persona. Estamos comenzando el proceso de recién aprender quién es esa persona. Y cómo nosotros, sin saber absolutamente nada de esa persona o sabiendo cosas muy superficiales, podríamos crearnos expectativas que incluso esto resulten en convertirse en una emoción o en un gusto, en una atracción, como si solo estamos conociendo aspectos muy superficiales de esa persona. Entonces, incluso, por ejemplo, este hecho de idealizarlo, idealizarla, cuando sentimos una atracción, cuando sentimos un gusto, ya vamos creándonos expectativas de cómo podría más o menos resultar esa relación. Entonces, ir, por ejemplo, a una primera cita teniendo expectativas de que esa primera cita vamos a comer y lo que vamos a comer incluso nos va a gustar mucho, que el hablar va a resultar bastante fluido. O sea, creo que eso sí, ¿no? O sea, no te voy a negar que es lo esperable, que es lo que nosotros como humanos quisiéramos que resulte, que es lo más deseable. Pero está esta otra parte que es la realidad, que probablemente las cosas no vayan a resultar así.
¿Qué tal si incluso por internet llegaste a conocer a esta persona y por internet, por chat, la comunicación resultó muy fluida, resultó amena? Pero puede ser que haya resultado así porque por chat tenías más tiempo de pensar qué cosa vas a responder. Pero una vez que se ven en persona, de repente toda esa conexión buena que habían creado no resulta tan bien como esperabas. Pero si fuimos pensando que, haciendo o teniendo estas expectativas de que la cita al momento de, por ejemplo, ir a pasear o comer, todas las conversaciones iban a ser muy fluidas y no iba a haber momentos de silencios incómodos y cosas de este tipo, y ver que no resulta, creo que nos haría sentir no tan bien. Y ahora, tratando de adentrarnos un poco más en más o menos cómo sería lo más esperable en una primera cita sin tener o sin crearnos muchas expectativas, sin pensar en de qué vamos a hablar, cómo deberíamos hablar y todas estas cosas, quiero abordar un poco más cómo sería un modo más natural, un modo mucho más sano, un modo más genuino y con responsabilidad afectiva y con comunicación asertiva hacia la otra persona y para, obviamente, para nosotros mismos también. Creo que en una primera cita siempre estamos, o nos hemos creado, hemos crecido pensando que las cosas tienen que ser así, ¿no? Pero creo que en una primera cita lo que tendríamos que hacer no es buscar impresionar o parecer perfectos ante la otra persona. No sé si ustedes han escuchado esto de cuando nosotros vamos a conocer a alguien teniendo intenciones de querer algo más, no hay que ir pensando de si le vamos a gustar o no. Tenemos que ir pensando si ella o él nos va a gustar. Claro, nos va a gustar. Creo que lo dije mal. Tenemos que ir pensando en que esa persona, ver si esa persona nos gusta y no tenemos que ir pensando si nosotros le gustamos a esa persona. Creo que lo dije al revés hace un momento. Entonces, en una primera cita, normalmente lo que estamos buscando o cómo hemos venido relacionándonos con las personas es buscar gustarle a la otra persona. Queremos que piensen que somos grandiosos o tenemos una vida increíble. Y al buscar impresionar, cometemos errores como hablar mucho de nosotros mismos o fingir que somos otras personas. Como les decía, en vez de pensar gustarles a la otra persona, tenemos que llegar pensando en ver si esa persona nos gusta a nosotros. Hablar de nuestras virtudes no demuestra que podemos ser buenas parejas para la vida cotidiana. Más bien lo que atrae creo que es que nos vean como una persona posible, como una buena pareja. Y es esa la capacidad de reconocer nuestras debilidades y defectos con seguridad, aprender a reconocer que cometemos errores, mostrar parte de nuestra vulnerabilidad hacia la otra persona y no tratar de parecer perfectos. No sé, eso a mí ya incluso no me parece atractivo si es que llego a conocer a alguien y que trate de gustarle, que trate de gustarme, mejor dicho, pero tratando de fingir ser otra persona, creo que hasta se nota y la verdad que no me parece nada atractivo. Cuando una persona tiene una buena relación consigo mismo, es una señal de también poder tener una buena relación con las demás personas. Creo que ser vulnerable, aunque pareciera contradictorio, es contar con contar también alguno de nuestros problemas o defectos con seguridad, saber reconocerlo, crea empatía y crea esa conexión con las otras personas, con las personas que queremos conectar, con las personas que queremos conocer. No sé si habrás escuchado por ahí también, o es lo que nos han venido enseñando, pero nos aconsejan erróneamente no compartir demasiado con la otra persona, o que es malo dejar misterio. Ese creo que no es el problema real. El problema real es compartir nuestra vulnerabilidad desde un estado de víctima, en el que se note que aún no podemos o no tenemos esa estabilidad o no la podemos manejar. Por ejemplo, a mí no me gustaría conocer a una persona que me cuente su pasado, que sí, que se está abriendo y que trate de ser vulnerable, pero que lo cuente siempre desde un estado de víctima. Creo que eso me hablaría de la otra persona, me haría pensar que no tiene esta capacidad de reconocer con seguridad los errores que tiene, los defectos que tiene. Entonces, ¿cómo podría esperar que esta persona tenga la capacidad de crecimiento si ni siquiera sabe aceptar sus errores? Entonces, creo que sí debemos ser vulnerables, sí debemos abrirnos ante las otras personas si queremos conectar de manera real y tal vez solo superficial y tener sexo unas cuantas veces o una noche. No, si queremos conectar de manera real, creo que tenemos que abrir nuestras vulnerabilidades y de ese modo también sabremos si la persona sabe escuchar y tiene la capacidad de escuchar.
Si tiene la capacidad de escuchar y comprendernos y tiene empatía y se crea esa conexión, pues qué genial, ¿no? No, no queremos eso, no estamos buscando eso en realidad. Claro, en caso estés buscando eso, porque no está mal tampoco que solo tengas sexo una noche, si eso es lo que deseas, si eso es lo que estás buscando y sabes comunicarlo, porque tienes que comunicarlo. Pero no, si estás buscando otras cosas mucho más formales, mucho más estables, creo que es muy importante que abras tus vulnerabilidades. Y si esa persona no te sabe escuchar, sientes que no se crea la conexión, sientes que nada está funcionando, entonces, next, no creo que sea esa persona. Ahí no es. Creo que otro error muy grande que cometemos también es adular a la otra persona. Lo que les decía hace un rato también, tratamos a veces de idealizarlas en caso ya hayamos tenido una especie de conexión en el pasado, ya sea por internet o como sea, pero son ideas que nos hemos creado a partir de la conexión que hemos tenido con esa persona en un solo aspecto, en este caso conocerla por internet, pero es otra cosa conocerla en persona. Entonces a veces cuando vamos a una cita creemos que lo correcto es dar cumplidos, es demostrar lo increíble que es esa persona y que nos parece una gran persona, pero lamentablemente, de manera inconsciente para la otra persona es preocupante ser adorada. No sé, ¿ustedes se sienten bien cuando una persona viene y a todos les dice que sí? Esto me haría pensar que la persona no tiene opinión por sí misma, no puede pensar por su cuenta. ¿Por qué a todo me dice que sí? ¿Por qué dice que en todo tengo razón? Es atractivo para mí ver en otra persona que tiene su propia manera de pensar. Y si con esas diferencias, con esas individualidades que tenemos, logramos igual tener una buena conexión, oye, qué genial, somos personas diferentes, pensamos diferentes, obviamente todas las personas son diferentes, sí, tienes que conectar con personas que tengan una perspectiva igual o similar de apreciar la vida, tiene que haber esa compatibilidad, pero no hay dos personas iguales, pues no vamos, es imposible poder encontrar una persona que sea exactamente igual a nosotros, con los mismos gustos, con las mismas maneras de pensar. Entonces, si esa otra persona sabe expresar las diferencias que tenemos y es responsable expresándolo, o sea, es asertivo, y también es responsable efectivamente, y yo logro entender eso y también respeto su opinión, oye, qué bonita conexión se puede crear, pero solo el hecho de adular a la otra persona y decirle, sí, eres perfecto en esta, es muy bueno en esta, hacer parecer que esa persona es perfecta, a mí la verdad no me parece nada atractivo tampoco. Creo que en el fondo todas las personas conocen sus defectos y saben que pueden ser difíciles. En el fondo, creo que queremos que nos vean así. Yo me siento mucho más tranquilo al conectar con alguien cuando les puedo mostrar mi lado de que tal vez se podrían considerar negativos, como el decirle, oye, mira, tengo ansiedad, oye, mira, tengo depresión, oye, mira, no sé controlar mi enojo. Son ejemplos que estoy poniendo. Entonces, si conectamos a partir de esos defectos, entre comillas, creo que se puede crear una conexión mucho más íntima, mucho más bonita. Comentarle que tal vez somos personas introvertidas y que yo me relaciono de este modo con las personas, que me cuesta hacer estas cosas o tengo estos miedos, y que la otra persona entienda todas estas cosas. Qué bonito. Me parece mucho mejor relacionarnos de ese modo a hacernos pensar mutuamente que, mira, sí, eres bueno en esto, eres bueno. Está bien también decirlo, ¿no? Obviamente creo que no se puede descartar, pero ya al punto de llegar a adular a la persona como si fuese una diosa, como si fuese un dios, creo que también es un error que podemos cometer. Creo que en realidad todos deseamos acabar con la soledad. Es feo sentirse solo. Yo muchas veces y durante este tiempo que vengo aprendiendo sobre estas cosas, me he sentido solo muchísimas veces. Hay días en los que me siento solo y es muy terrible, pero el conectar con otras personas creo que involucra querer compartir con alguien nuestros aspectos más vulnerables y sentirnos entendidos, eso sobre todo. La seducción, más que visto desde este lado sexual, creo que consiste en darle a entender a la otra persona que te gusta y al mismo tiempo ser capaces de ver con claridad sus fragilidades. Eso es muy atractivo, eso es lo atractivo, porque todos buscamos a alguien que nos ame con nuestras vulnerabilidades, que nos amen con esos errores que sabemos que lo podemos mejorar porque desde el inicio lo estamos reconociendo. Que, por ejemplo, alguien te trate con gentileza con respecto a las heridas que tienes, a las heridas emocionales,
y no huya al verlas, que no huya al ver esos defectos, creo que, uff, para mí es un 10 de 10. Lo ideal es que queremos ser vistos completamente, no idealizados. Y qué bonito es relacionarse de ese modo y no con todo lo que hemos venido aprendiendo durante este tiempo y cómo nos han enseñado nuestros hermanos mayores, tal vez nuestros papás, tal vez amigos también, en teoría o entre comillas, con más experiencia, que creo que no se están relacionando. El mundo en general no nos estamos relacionando como debería ser. Ahora, todo esto que les acabo de mencionar, creo que lo podríamos encajar más o menos en esta burbuja de son los, ay, se me fue la palabra, expectativas. Se me fue la palabra, son las expectativas. Todos los que les acabo de mencionar en estos primeros 15 minutos podría encajar dentro de las expectativas que tenemos al momento de conocer a alguien. A continuación les voy a hablar de los estándares. No sé si esto se recomiende al momento de ir a terapia, pero creo que lo escuché por ahí de algún terapeuta y me pareció interesante. No voy a decir, no sé si decir correcto, pero me pareció interesante. El hecho de escribir en un papel, en unas notas de Google Keep, donde tú quieras, el escribir cómo quisieras que sea tu pareja, cómo quisieras que sea tu pareja ideal. Incluso ahí tú podrías escribir a la persona perfecta, ¿no? Que mida 1,90 m y que tenga ojos azules y que tenga el cuerpo marcado y que sea una persona muy inteligente y tenga 5 carreras, 15 maestrías y 20 doctorados. Tú puedes poner ahí incluso a la persona perfecta según cómo tú ves las cosas, ¿no? Según incluso tus propios errores, según incluso tus propios ideales. Entonces tú en esa nota podrías poner lo que quisieras, a la persona ideal, a la persona perfecta. Obviamente esto con el tiempo va a ir cambiando. Yo recuerdo que hice esto hace aproximadamente, creo que ya 1 año y medio, más o menos, y ahora lo leo y hay muchas cosas que quitaría y hay muchas cosas que agregaría. Y creo que hace 1 año y medio no es mucho tiempo todavía. ¿Cómo lo veré? ¿Cómo veré esa misma nota dentro de 3 años, por ejemplo? Entonces incluso vas aprendiendo cosas nuevas como quitándote prejuicios, quitándote estereotipos sobre la belleza, por ejemplo, sobre los trabajos o cualquier cosa. Entonces, esta nota va a ir cambiando con el tiempo, pero eh, también podría entrar dentro de los estándares que tienes para comenzar una relación o comenzar a conocer en realidad a una persona, no necesariamente ya comenzar la relación, sino comenzar a conocer a una persona. ¿Desde qué lado te quieres relacionar? Desde tus estándares, que son estas formas de voy a decir, voy a tratar de encajarlo en esto, pero no creo que, a ver, iba a decir la palabra de requisitos para estar con alguien, pero como que suena medio duro, no sé si debería usar esa palabra, aunque ahorita no se me está ocurriendo otra. Estándares podrían ser esos requisitos, estas formas que tenemos de esperar cómo es una persona. Esperar no en el sentido de expectativas, no en el sentido de expectativas, sino en lo mínimo esperable por los ideales que te has ido creando hasta el momento, hasta en el momento presente, hasta en el momento de cómo has construido también tu manera de pensar. Entonces, en mi modo de pensar, por ejemplo, hasta el momento en el que estoy grabando este video, hay cosas que yo quisiera o que ya no aceptarías o tendría que sí aceptarlo sí o sí en una persona, tendría que esperar. Es lo mínimo que podrían esperar una persona. Ese es mi estándar, eso es lo que podría esperar como mínimo. Si tiene lo bajo de eso, para mí incluso, tal vez dependiendo de lo que sea, podría ser una red flag y ya no continuar con esa relación con esa persona. Por ejemplo, uno de ellos sería, yo al momento de conocer a alguien ya no podría aceptar que sea una persona muy machista, que sea una persona que sexualiza, que sea una persona racista, que sea una persona homófoba. Ese tipo de cosas en mi vida ya no los podría aceptar. Ni siquiera daría la opción a la plática y poder entender más. La verdad no, o sea, yo veo eso, para mí es una red flag muy grande y simplemente lo dejo pasar. Otro ejemplo sería que, al menos en mi caso, ¿no? Ya no podría aceptar estar con alguien que no tenga esta capacidad, lo que les venía diciendo hace rato también, que no tenga esta capacidad
de poder reconocer sus errores, de poder reconocer sus efectos, de poder verse vulnerable, porque si ni siquiera tiene la capacidad de reconocer sus defectos, ¿cómo podría esperar que esta persona tenga la capacidad de crecimiento? O sea, esa persona va a morir probablemente con sus defectos y nunca va a cambiar porque ni siquiera tiene esa capacidad de poder reconocerlos, no sabe identificarlos. Entonces creo que juntarme con personas que, que no saben ver sus defectos no sería una relación nada sana para mí. O sea, para mí una persona que no tiene esa capacidad de ver defectos en sí misma es una persona que no puede crecer y yo no quisiera estar con una persona que no puede crecer y que esté estancada solo en un lugar. Y ahora, otra vez relacionándolo, por ejemplo, con una primera cita. Lamentablemente, muchas de las veces el resultado de las primeras citas son pláticas muy superficiales, incluso cuando ya llevamos, no necesariamente las primeras citas, sino cuando llevamos conociendo algún tiempo ya a una persona. Se habla de eventos de moda que esté sucediendo en el mundo en ese momento. Hablamos de nuestros hobbies o buscamos gustarle a la persona al hablar de aspectos positivos de nosotros o de nuestra vida. Pero si la cita es una búsqueda de una pareja a largo plazo, si ese es el modo en el que te quieres relacionar, si eso es lo que estás buscando, pero obvio tienes que comunicarlo, si solo quieres sexo, di, solo quiero sexo, no tengas miedo, de repente la otra persona también quiere tener sexo, así que no tengas miedo, solo dilo, ya seas varón o ya seas mujer, no pierdas el tiempo, solo dilo, di lo que estás pensando, di lo que estás buscando. Yo ahorita estoy asumiendo que al momento de tener una cita, solo estoy asumiendo ya, pero si quieres relacionarte de otro modo, está bien, solo que tienes que comunicarlo. Entonces, al momento de buscar una pareja, lo tratamos de hacer a largo plazo, de que esa relación también pueda ser muy duradera. Entonces, el propósito de la conversación tiene que ser buscar conocer y entender profundamente a la otra persona. De esta forma podríamos comprobar si hay compatibilidad, si existe esa compatibilidad con las personas y conocer esas capacidades emocionales de alguien para una relación duradera y plena. Como les decía hace rato, para mí es realmente seductor cuando alguien siente que hay un interés profundo por aspectos por los cuales nadie antes había preguntado. Como les decía también hace un ratito nada más, siempre se habla de lo común, ¿no? De nuestros hobbies, qué cosas nos gustan hacer, qué tipo de música escuchas, no sé, cosas así muy superficiales. Pero si hablamos de cosas más profundas, oye, qué bonito que tengas ese interés en mí y estés preguntando. ¿Cómo puedes darte cuenta de que la conversación está yendo por buen camino? Es cuando alguien te hace una pregunta o tú haces la pregunta y la otra persona dice, qué difícil, nunca me habían hecho esa pregunta o nunca me habían preguntado o qué pregunta tan difícil, me resulta complicado responderla. Déjame pensarlo un rato y te respondo. Creo que ese tipo de preguntas o preguntas que causan estas reacciones son excelentes y puede detonar en conversaciones muchísimo más profundas. Y eso creo es lo que hace conectar con la otra persona. No tanto el dónde has estudiado, que si te gusta tal música, que si te gusta tal comida, que sí, son cosas que al final también vas a terminar preguntando, pero son cosas muy superficiales. Ahí te voy a tirar una lista de preguntas que puedes hacer en una primera cita, así que saca tu lápiz y papel o saca tu aplicación de notas y anótalo. Em, una, ¿qué te ha hecho llorar recientemente? Con esta pregunta, creo que estamos aceptando que todos tenemos fragilidades y que la vida no es tan bonita a veces, es difícil, es adversa. Entonces, compartir nuestras vulnerabilidades nos conecta más profundamente con las otras personas. Al compartir aspectos que no solemos contarle a la gente, dejamos de sentirnos solos también. La segunda pregunta. ¿Qué fue difícil en tu inocencia? O podrías cambiarlo también. ¿Qué fue el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? Puedes hacer cualquiera de las dos preguntas y creo que las respuestas va a resultar en conversaciones más profundas. Los padres inevitablemente cometen errores con nosotros, porque ese es el modo en el que han aprendido, esas son las herramientas que han tenido, así que culparlos también creo que a veces no resulta muy bien. Aunque sus intenciones hayan sido desde el amor, pues de todos modos han seguido fallando.
los padres lastiman a los hijos y ellos a veces no entienden esas cosas, creen que solo por el hecho de que son mayores tienen razón. Pero al hacer este tipo de preguntas como el ¿qué fue difícil en tu infancia? Con esta pregunta podrías reconocer y entender cómo ha sido las experiencias que formaron nuestra personalidad, cómo es esas experiencias que formaron la personalidad de la otra persona. Una tercera pregunta, ¿qué podrías... No, 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 no. ¿Por qué podría ser una persona difícil? Eso me estuve preguntando a mí mismo y a mí mismo me resulta difícil de responder. Pero creo que sí, ya más o menos lo estuve pensando y sabría cómo responder. Todos somos difíciles de algún modo, todos somos difíciles de querer de algún modo, todos tenemos defectos y todos tenemos miedos. Esta pregunta nos permite ver qué tanto se conoce una persona, qué tanto nos conocemos a uno mismo, qué tanto crecimiento puede tener la otra persona y qué tanto es capaz de ver el impacto que tiene sobre los demás. Hazte esa pregunta a ti mismo. ¿Por qué podría ser una persona difícil de amar? ¿Por qué podría ser una persona difícil? ¿Me puedes responder? Para mí, a mí me resultó una pregunta muy difícil. Y a ver, si trato de responderla así de manera general, tengo ansiedad y me di cuenta que también me puedo relacionar desde el apego ansioso, que básicamente consiste en que necesito palabras de afirmación de tus sentimientos hacia mí. O sea, me tienes que decir, me tienes que hacer saber constantemente que me quieres, porque siento que si no me lo dices, ya no me quieres, o siento que también te puedes ir de mi vida. ¿Y qué quiere decir esto también? Entonces siento que tal vez tengo un miedo al abandono. em, o puede ser también que todavía me puedo relacionar desde la dependencia emocional. Entonces son cosas, y si lo conectas con lo que decíamos hace rato, estoy tratando de reconocer mis errores, estoy tratando de reconocer mis defectos, mis vulnerabilidades y estoy trabajando en arreglarlas. O también puedo llegar a querer, y eso me parece mal, estoy tratando de mejorar mucho eso y ahorita les cuento algo también, desde mi baja autoestima. Entonces, puedo simplemente relacionarme contigo porque tengo miedo a perderte. Y todas esas cosas estoy tratando de mejorarlas, pero por estas razones también podría considerar que podría ser una persona difícil de amar, pero ya me estoy dando cuenta que es el primer paso y bueno, me estoy dando cuenta de ella desde hace buen tiempo, 2 años aproximadamente. Bueno, no es mucho, creo, tiempo, 2 años. Hay personas que viven así por toda su vida. Y, por ejemplo, con esto del baja autoestima, el otro día me bañé y mientras me cambiaba me senté en una posición fetal más o menos y me abracé las piernas. Y no sé si ustedes sienten, por cierto, ya hay un podcast de cómo hacer crecer nuestro amor propio. Se los dejo ahí arriba en una tarjetita. Me encantaría que lo escuchen y dejen sus comentarios también. Pero no sé si ustedes sienten estas ganas muy genuinas de querer abrazarse a ustedes mismos, de querer decirse te quiero a ustedes mismos. Yo la verdad creo que nunca lo he sentido, pero el otro día intenté hacerlo y como les digo, estaba sentado en una posición fetal más o menos y me abracé de las rodillas, me abracé de las piernas y me dije te quiero y me di un beso por mis rodillas más o menos por mis piernas y me dije te quiero mucho César y sonreí muy genuinamente y ese rato me sentí muy feliz, de hecho ahorita lo estoy recordando y me estoy volviendo a sentir feliz. Y ya en ese podcast explico mucho más cómo es que estoy tratando de hacer crecer mi autoestima, pero nunca había sentido eso de querer abrazarme a mí mismo. Es que entender esto de qué es el quererse a uno mismo es, o qué es tener amor propio es muy difícil. Creo ya en ese podcast, escuchen ese podcast, ahí lo explico mucho más, no voy a redundar acá. Pero como les decía, estoy tratando de mejorar y hacer crecer todo eso. Y háganse esa pregunta ustedes mismos de por qué podría ser una persona difícil de amar y no sé si lo pueda responder fácil, no sé si lo pueda responder difícil. Si quieres responderlo aquí en los comentarios, yo lo voy a leer atentamente. Pero es una pregunta que también le puede hacer la otra persona y puede generar conversaciones muy profundas. Incluso tal vez ni te pueda responder, pero le puedes dejar la tarea de, mira, bueno, la persona te puede responder más o menos así tal vez. Ale, es una pregunta muy difícil que me estás haciendo y me cuesta reconocer en mí, me cuesta reconocer
eh, estos aspectos que son difíciles, que otras personas pueden ver difíciles en mí. Entonces voy a pensarlo y te respondo después. Entonces le puedes dejar esa tarea de que te responda después, que lo piense después. Si la persona está interesada, obviamente te va a responder. Incluso podría funcionar como una prueba de si hay interés. Entonces le puedes dejar esa tarea y en otra cita que tengan, en otra conversación que tengan, yo creo que va a ser una conversación muy profunda también. Otra, mm, otra pregunta que también me pareció muy difícil de contestar y creo que esta tarea me lo dejaría a mí mismo, que es ¿qué no han entendido de ti tus exes o ex? ¿Qué es lo que no han entendido? Yo mismo también me hice pregunta, aunque no tengo muchas experiencias de exes o ex, solo son dos, así que me cuesta algo responderlas, pero las relaciones pasadas están llenas de pistas sobre la personalidad de alguien y nos pueden dar la clave para construir una relación plena a futuro. Creo que tampoco a veces es muy necesario preguntarle muchos detalles del pasado de esa persona. Por ejemplo, creo que es innecesario preguntar con cuántas personas estuvo sexualmente. ¿Por qué? ¿Para qué te haces esas preguntas? No importa cómo haya sido su vida sexual de antes, pero de algún modo puedes preguntar otro tipo de cosas que permiten, cosas del pasado que permiten que conozcas a esta persona. Es como si vayas a un trabajo, imagínate que tú eres una empresa y quieres contratar un nuevo personal. Para contratar ese personal, tú preguntas, ¿no? O lees su CV y ves en qué lugares ha trabajado, cómo se ha desenvuelto, las recomendaciones que tiene. Entonces, tienes en consideración cosas que han sido de su pasado para que tú puedas contratarlo y sepas si es apto y va a rendir bien en su trabajo. Y tal vez sea un ejemplo que no sé si tenga mucho sentido. ¿Ustedes ven que tiene sentido? Para mí sí tiene algo de sentido. Así que creo que sí es importante saber un poco cómo se ha comportado esa persona en el pasado. O de repente tuvo muchos errores y ahora estás notando que está cambiando. Entonces, con eso puedes entender que esa persona tiene capacidad de crecimiento. Entonces, sí me parece importante conocer algunos aspectos de esa persona, de su pasado, porque al final todos estamos llenos de pistas que siempre vienen de atrás y que justo eso nos va a servir para conocer o entablar una relación para un futuro. Esto mismo nos podría servir para poder darnos cuenta de que también puede identificar esa persona lo que salió mal. Podemos ver si tienen la capacidad de aprender para mejorar en vez de lamentar y solamente culpar. ¿Te imaginas que esa persona solo, creo que es una red flag muy grande también, que esa persona solo culpe a su ex de las relaciones, que diga, no, ella estuvo loca, que era tóxica y que esto y que esto, que esto, y solo eche la culpa a la otra persona de por qué se terminó esa relación? Entonces creo que también podrías ver que, ah, no, esta persona no sabe reconocer sus errores, porque todos cometemos errores, todos vamos a fallar en algo, por más mínimo que sea, pero tienes que aprender a observarlo. Entonces igual me parece una pregunta muy buena para conocer a otra persona. Entonces, gente, creo que tenemos que tener estos estándares muy altos. Aquí les puse ya algunos ejemplos de preguntas que ustedes pueden hacer para que se generen estándares más altos y de ese modo puedan construir relaciones más sanas, construir relaciones mucho más estables y construir esa conexión tan bonita que siempre queremos tener. Pero hay una cosa que he estado notando y me parece triste, me parece decepcionante. En general, las personas que he ido conociendo, no me refiero necesariamente a chicas que me han llamado la atención y con las que quise intentar algo más, sino en general a cualquier persona, al menos de mi generación y para atrás, las personas que son mayores. eh, es difícil encontrar personas que sepan todas estas cosas que estamos hablando ahora. Es un poco difícil ir a una primera cita y que hables de cosas tan profundas y que solo te limites a preguntar cosas de sus hobbies, de gustos, de cosas muy superficiales. Entonces mis estándares ya están tan altos
pero me conecto con personas o conozco a personas que no saben sobre estas cosas y sus estándares están muy bajos, que ellas tal vez ni siquiera lo saben reconocer, pero ¿qué hago, no? Si el mundo con el que me estoy rodeando no sabe mucho sobre estas cosas y me preguntaba, ¿de verdad tengo que tener estándares muy altos o bajo un poco mis estándares? Y de ese modo podría conectar con más personas, podría tener más opción de escoger a más personas, porque tal vez ahí sí coincidiéramos mucho más. Y lo estaba pensando mucho y creo que lo podríamos relacionar también con nuestra autoestima. Y creo que no deberíamos bajar nuestros estándares. Mientras más aprendemos, más conocimiento tenemos, mientras más estamos tratando de mejorar, creo que nuestros estándares van a ir subiendo más. Pero no eres la única persona que está tratando de aprender todo esto. Si ya estás escuchando esto, si es que has llegado hasta acá, por más que este podcast tenga solo 100 vistas, porque estos podcasts no están teniendo o no llegan todavía a mucha gente, y gente, ayúdenme, pues suscríbanse, escuchen y todas esas vainas que, ojo, también voy a estar subiendo contenido a TikTok, ya creé la cuenta, así que voy a estar subiendo contenido sobre estos temas también ahí. Los enlaces se los voy a dejar en la descripción. Pero si estás escuchando todo esto, creo que ya eres una de estas personas que quiere aprender mucho más, que quiere mejorar mucho más. Estás perdiendo aquí 36 minutos desde el momento en el que estoy grabando esto, que, bueno, no estás perdiendo, no estás invirtiendo tiempo en ti y en tratar de mejorar y en tratar de conocerte y en tratar de ver otras perspectivas de vida que tal vez yo te las puedo mostrar. Y que el simple hecho de que estés escuchando y te estés interesando, creo que ya es un avance muy grande. Pero hay personas que les puedes pasar este audio, va a escuchar los 2 primeros minutos, se va a aburrir, se va a ir. Entonces te das cuenta que, pucha, mis estándares están aquí arriba. Estoy esperando que la otra persona conozca, que sepa conocerse a ella misma, pero no tiene ni siquiera el interés. Entonces, ¿qué? ¿Bajo mis estándares? Y no, gente, si tenemos mejor autoestima, si vamos avanzando, creo que vamos a esperar siempre mucho más. Y como te decía, no eres la única persona que está haciendo esto. Por ahí habrá otra persona que también esté creciendo igual de bien que tú, incluso más, o por lo menos esté comenzando en este proceso de construcción y quizá podemos conectar mucho mejor con esas personas. Quizá ya no sean 10 opciones con las que podemos conectar, pero tal vez sea una. Pero esa una estoy seguro que valdría mucho más que las otras 9 que no están, que se están limitando solo a su burbujita, que se están limitando a quedarse en su zona de confort. Entonces, gente, ten los estándares altos y las expectativas bajas. Ten las expectativas bajas y los estándares muy altos. No te limites, no te sientas mal por esperar algo grande en la otra persona. No te limites con muestras muy bajas de cariño, con migajas de amor. No porque alguien te muestre interés solo por un ratito. O sea, creo que ya no hay que limitarnos a esas cosas y seguir aprendiendo, ¿no? Seguir buscando si es que eso es lo que queremos o seguir coincidiendo con personas con las que nos podemos llegar a sentir mejor. Y más o menos, si es que has llegado hasta acá, ahora sí, era un truco nada más. Si es que has llegado hasta aquí, o sea, cuando les dije al inicio que me sentía feliz es porque creo que estoy ahora, eh, llegué a encontrar a una persona con las que mis estándares están muy altos y lo está cumpliendo o esa, tenemos esa misma idea de entender al mundo. Hay compatibilidad en muchas cosas, incluso en nuestros defectos entre comillas, como algunas inseguridades, algunos miedos, algunos temas como la ansiedad. Y es bonito encontrar a personas así, y no necesariamente para tener una relación, sino también como amigos. Esa es otra de las cosas que también creo que tenemos que cuestionarnos. Se nos ha hecho creer que los varones y las mujeres no pueden tener una relación de amistad de verdad. Y, o sea, no puedo negar que en parte es real y la mayoría de personas, principalmente varones, van a terminar sexualizando a la mujer. Yo mismo he pasado, por eso yo mismo he terminado sexualizando a la mujer, si es que notaba que había un interés más, o sea, que de repente solo era amabilidad, solo era querer tener una relación de amistad y terminaba sexualizando, terminaba viéndolo de un modo más romántico, más sentimental.
Y no, pues no necesariamente tiene que funcionar así las cosas. Puedes conocer a las personas, puedes tener, normalicemos el hecho de poder salir a fiestas, a comer, a eventos, a divertirnos de cualquier modo, hasta tomar, ir a discotecas, no sé, cualquier cosa, cualquier actividad que puedas realizar, solo porque te agrada la compañía de la otra persona y no porque necesariamente quieras algo con ella. Sí, sé que durante este podcast te he hablado de cómo sería conectar esto de las expectativas y los estándares dentro de una primera cita, pero, o sea, puedes llevarlo también a otros aspectos de tu vida, no necesariamente para una primera cita, no necesariamente para querer conectar con alguien de un modo sexual o de un modo romántico. Y eso, gente, o sea, me siento feliz, me siento contento por estar conociendo a personas con las que puedo compartir mejor mis ideas y sentirme yo mismo y sentirme en confianza a pesar de esos miedos, esas inseguridades, esas vulnerabilidades que puedo llegar a tener. Y nada más, gente, como te decía hace un rato, ya me creé una cuenta de TikTok. Voy a dejarlo en la descripción. Tiene el mismo nombre del canal, Liminal, donde voy a estar subiendo contenido relacionado a todos estos temas que ya venimos hablando en realidad durante todo el canal, de antropología, que es la carrera que he estudiado, temas de psicología, que esa carrera no la he estudiado, quiero estudiarla, quiero que sea mi segunda carrera. En serio que lo quiero, me está gustando mucho estos temas, me gusta hablar de esto, así que pienso estudiarla. Después, ahora creo que está muy complicado. Y sobre sexualidad también, que es otro tema que lo puedo hablar y creo que aquí en YouTube no puedo explayarme mucho porque nos terminan tumbando el video. En TikTok también, pero como que hay cositas que se pueden hacer para que eso no pase, o al menos tratar de que eso no pase. Y en general así voy a estar hablando sobre esos temas de salud mental también y que, pucha, te suscribas ahí en TikTok también o en mi Instagram, que a veces escribo cosas sobre sexualidad también. Por ejemplo, hace poco escribí algo sobre el porno y cómo llegar al autoconocimiento, de cómo crecimos entendiendo, cómo crecimos pensando que la sexualidad provenía del porno y luego de desmitificar todo eso, de construir todo eso y explorar nuestro autoconocimiento ya de manera más sana, más responsable y ese tipo de cosas. Escribí algo ahí y ala, está bien chévere y nadie le da like. Tiene 2 likes. Así que mi Instagram también está ahí en la descripción para que puedas ingresar. De paso me sigues y sabes que ya todas esas cosas ayudan. Todo eso que te dicen los youtubers de dale like, suscríbete y bla, 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 pues hazlo acá también. Y nada más, gente. Espero que estés bien. Te mando un abrazo y nos vemos. Chau, chau.